haciendo y dando la palabra, que tú nos enseñes, nos muestres, que tú nos levantes, nos fortalezcas en el nombre poderoso de Jesucristo, que tú seas obrando con poder en cada una de nuestras vidas, Padre, que nuestros oídos sean abiertos. Amén. Y que nuestros ojos del entendimiento sean alumbrados por ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Salmos capítulo 18. Este Amén. Salmo tan maravilloso, Amén. Tan utilizado en guerra, ¿sí? Hoy queremos, darle una pinceladita. 18. Salmo capítulo 18. Quiero que atiendan bien, que tengan sus oíditos ahí bien puestos. Gracias, Señor. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Sí? ¿Lo tenemos ya? Digan sí o no. Sí. El Salmo 18, el capítulo 18. Sí, Salmo 18 es el capítulo 18. Como tú has dicho. Leemos en el nombre poderoso de Jesús. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado.
Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando en sus encierros, de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios, y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Gloria a Dios por este salmo. Sí, damos un aplauso a Dios. Mas aún tenemos otro. Vayan al Salmo 27. Hoy vamos con esta palabra. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Salmo 27. Gracias, Padre. Esto es palabra de Dios, inspiración del Espíritu Santo. Y dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No esconda tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gloria a Dios. Estos son los grandes salmos. Estos son los grandes salmos. Son salmos totalmente de guerra. Son salmos en donde la persona está lidiando con fuerzas espirituales y con fuerzas naturales. ¿Sí o no? Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huéspedes de maldad en las regiones celestes. Sí, mayormente vamos a lidiar con ellos. Pero estos dos salmos también hablan de enemigos carnales, ¿no? De personas que se levantan contra ti, de violentos, ¿sí? De personas que no les caes bien, ¿sí? De personas que puedan maldecirte, de personas que te consideran enemigo. Pero el Señor dijo en su palabra, Jesús dijo, ama a tu enemigo, ¿sí o no? Aún así nosotros, si el enemigo te pide un vaso de agua, tú se la das. Amén. Pero quiero que veamos en este salmo de guerra alguna que otra cosa. Los dos me los ha dado el Señor, que los concordara, que los uniera, ¿sí? En el primer Salmo 18 que hemos leído, podemos ver que está David en una situación de peligro con el enemigo, ¿sí o no? Amén. Pero habla de su liberación. ¿De qué? ¿De qué liberación? ¿Quién le viene a liberar? Jehová. El mismo Dios. Amén. El mismo Dios se levanta. Es el mismo Padre defendiéndolo. ¿Cuántas veces nosotros oramos y hacemos oraciones? Sí, le pedimos ayuda a Dios. Aquí vemos que en este salmo es el mismo Padre indignado, ¿sí? Cuando ve que un hijo que tiene una asignación, un hijo que tiene actitudes que podamos ver en el salmo, porque Dios hace ver ahí actitudes, ¿sí? Que son las actitudes que tú también debes de tener. Y vemos como el padre indignado se levanta a defender a su hijo. Vemos cómo es capaz de mover los cielos y la tierra para venir a defenderte. Este es un salmo absolutamente de guerra. Este es un salmo de donde tú estés, en la situación en la que tú estés, Dios te saca. Si tú crees esta palabra, si tú la invocas, ¿sí? Si tú te alineas a lo que dice esta palabra, vendrá el mismo Padre como un gigante y te defenderá. Si vemos la palabra de Dios, dice, hemos leído que aquí en el Salmo 18 habla, ¿sí? De que el mismo Dios, ¿sí? Fue el que defendió a David. Este salmo David no lo escribe en un solo día.
Este salmo, cuando David lo escribe, según dicen los eruditos, los historiadores, David llevaba 20 años. 20 años donde él estaba sufriendo persecución del rey Saúl. Estamos viendo que David le habían robado. ¿Qué le habían robado? Trono. ¿Le había ungido el profeta, sí o no? Ya estaba ungido, pero el profeta había dicho que era rey. Pero pasaba un año, pasaba otro año, y David ni tenía las cosas, no tenía reino. David estaba por ahí escondido. David estaba siendo perseguido por los hombres de Saúl. ¿Dónde estaba la promesa de Dios en 20 años? ¿Dónde estaba Dios poderoso que le había ungido? Que muchas veces parece que nos ungen y corriendo tienen que suceder las cosas. 20 años donde David tuvo que enfrentar peleas y luchas contra unos y contra otros. Un hombre que no tenía tierra. Cuando tú tienes que salir y perdió todo. Era, digamos, la manita derecha de rey Saúl. Y ahora de repente no tenía casi ejército, no tenía casa, lo había perdido todo. Pero muchas veces cuando leemos la palabra, parece que esto pasó ayer o que no hay intervalo de tiempos. 20 años. Yo cuando dije, ahí va, 20 años, Dios mío. Eso era una batalla un día tras otro. Es un motivo para decir, pero si a mí el Señor me ungió, pero si a mí el Señor me dio poder, pero si a mí el Señor me dio autoridad, pero si a mí, y mira dónde estoy. Así que 20 años. Pero ¿sabe la clave? La clave es que David no había perdido su fe y su confianza en él. Y entonces David pasa por muchas secuencias. En ese tiempo, David dice que fue rodeado por ligaduras del Seol. O sea, este hombre sentía que se moría. Muchas veces David sentiría como esos momentos de ansiedad y angustia. Él dice ahí en su palabra, e invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Sí? ¿Eso qué es? Temores, ansiedad, nerviosismo, temblequeo. Así que David estaba viviendo una situación de desesperanza. David se encontraba despojado de todo y en una situación de injusticia. Y en un momento que a lo mejor él diría, bueno, ¿dónde están las promesas que mi padre me ha dado? ¿Dónde está que vino el profeta Samuel y ahora estoy aquí? Que dijo que iba a ser rey. Por eso no se cansen. No se cansen de pedir a Dios, no se cansen de esperar en Dios. Porque lo que Dios ha dicho, lo cumplirá. Porque Él es fiel a su palabra. Él es Dios. Por eso Él dice, ¿y quién como Dios? Entonces Él sabe en quién está confiando. Y en ese tiempo, en todo ese proceso, en todo ese tiempo, vivimos cosas. Y eso nos pasa a los cristianos, a todos. ¿Sí? ¿Cuántas veces venimos abajo y decimos, ¿será que Dios ya no me oye? ¿Será que Dios ya no me ayuda? ¿Será que Dios ya no me escucha? ¿Ya no quiere nada de mí? O sea, ¿qué pasó con lo que Dios me dijo?
¿Qué pasó cuando me ungieron, cuando oraron por mí? ¿Qué pasó con las promesas de Dios en mi vida? ¿Qué pasó con su propósito? Tantas palabras bonitas que nos dicen. ¿Y qué pasó? Y no veo que suceda nada. Y en todo ese transcurso uno se cansa, ¿sí o no? Pero David sabía que tenía que lidiar con enemigos espirituales que él no sabía cómo vencer. David sabía que más allá de los enemigos naturales que estaban aquí, había enemigos espirituales que estaban intentando paralizar su vida. Estaban intentando robarle todo lo que Dios le daba. Él se dio cuenta en todo ese mal que estaba sufriendo, en toda esa situación de angustia, que algo mayor que él, por eso dice, mis enemigos estaban por encima de él. Él se sentía de alguna manera en esa angustia derrotado, pero tenía a Dios. Aún así, él no blasfema contra Dios, sino que dice alabarle, cantarle. David, vemos como aquí, en este salmo, es dándole también la gloria y la honra, alabando a Dios, porque a la final dice, confesaré, a la final tiene la victoria. Amén. ¿Cuántos saben aquí que cuando Dios se levanta vas a tener la victoria? ¿Sí? Amén. ¿O sí? Y que todas las promesas en Jesús son sí Amén. y amén. Amén. Entonces tienes que levantarte y decir, tengo un Padre todopoderoso que más allá de mis pensamientos, que más allá de mis sentimientos, que más allá de mis emociones, que más allá de lo que yo crea, tiene el poder para levantarme, tiene el poder para resucitar lo que está muerto, tiene el poder para edificarme de nuevo, tiene el poder para darme las fuerzas para seguir hacia adelante. Amén. Ustedes saben que 20 años uno entra en desánimo, entra en terror. ¿Se olvidó Dios? No se olvida. Tú eres el que se olvida. ¿De quién es Dios? Y vemos cómo en el Salmo 27, lo que está sucediendo en ese Salmo, David está hablando. ¿No conocería David a Dios? ¿Cuánto meditaría David con su Espíritu Santo? Pero es que hablamos que es el Espíritu a través de David. Amén. No era la carne solamente de David, es Dios hablando a través de David. Es el Espíritu Santo siendo impartido a través de David. ¿Cómo sabía David estas palabras? Que Dios vuela con un querubín, que se abren los abismos. Es el Espíritu Santo fluyendo a través de David. Y en el Salmo 27 lo que estamos viendo es una declaración de fe, de protección. ¿Para qué? Para un peligro inminente. Mientras que el Salmo 18 nos está hablando de lo que Dios ha hecho, cómo lo ha levantado en todas las victorias que ha tenido David durante años, y glorifica y canta el nombre de Dios, ¿sí? Y cuenta las batallas, las hazañas que Dios ha hecho por él. Estamos viendo también en el Salmo 27 que es algo para el momento. Cuando hay un peligro inminente. Salmo 27. Para un momento inminente. Para algo que en ese momento estás tú siendo atacado.
El Salmo 27 está hablando de ese peligro que tienes en ese momento. Y estás confiando en que Dios te va a dar la victoria. Entonces se relacionan. Porque miren, en el Salmo 18, David habla que Dios es su roca. ¿Qué significa que Dios es su roca? ¿Qué es una roca? Una fortaleza. ¿Qué es su roca? Porque cuando decimos, el Señor es mi roca, Es mi fortaleza. es mi fortaleza, es mi castillo, que está utilizando varias palabras, ¿sí o no? Entonces no es lo mismo. Mi roca es mi firmeza. Es algo que te hace mantenerte pesado. Es algo que te mantiene erguido, inamovible. La palabra dice la roca más firme y alta de todas las rocas. ¿Sí? Entonces cuando tú estás diciendo Dios es mi roca, Dios es mi seguridad, es lo que me mantiene firme, es lo que me mantiene inamovible, Amén. de aquí nadie me mueve. Es lo que me mantiene estable. Y perdurable. Porque ya es una roca lo que dura. Amén. ¿Sí? Y cuando dice, te pondré por encima de esa roca, ya ni te cuento. Donde el Señor te da una seguridad absoluta. Donde es Dios diciendo, te voy a poner en lo alto y nada te va a alcanzar. ¿Entienden esto? Una roca tú no la mueves, no estamos hablando de una piedra, estamos hablando de una roca. A ver qué mueve la roca. Te viene el viento y además la roca también simboliza protección. ¿Por qué? ¿Cuántas veces una roca te pone detrás de una roca y te quita del sol? ¿Saben que sirve de protección también contra el sol? Hasta los animales se guarecen en las rocas. La frescura. Así que fíjense, cuando ustedes digan, Dios es mi roca, no estás diciendo nada. Y en el Salmo 18, él dice, justamente que es su roca, su fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? La fortaleza. Él es tu roca, es tu fortaleza. Tu fortaleza. Ese es el lugar de protección. ¿Sí? Porque una cosa es la fortaleza que está dentro y otra cosa es el castillo. La fortaleza, ¿qué son? Los muros de alrededor. ¿Sí? Así que son esos muros de protección que están alrededor de un castillo. Castillo está dentro. El castillo es el lugar donde tú vas a poder avistar el peligro. Es el lugar de habitabilidad. Es el lugar donde tú te haces fuerte. Es el lugar de gobierno. Es el lugar impenetrable. Pero si se caen los muros de la fortaleza, van a entrar y van a intentar, ¿verdad? Y ahí se van a tener que ver. Así que está comparando David aquí, en estos sentidos, a una ciudad. Así que está diciendo que él está habitando en Dios. Que Él es su lugar de morada, que es su lugar de habitabilidad, donde Él vive. Que Él se siente viviendo en Dios. Y Él estaba a lo mejor en una cueva por ahí, un escondite. Pero qué bueno cuando vivimos internamente eso. Él es mi castillo
mi libertador. ¿Hay alguien aquí que considera a Dios su libertador? Amén. Amén. Su escudo. Amén. El escudo es, ¿qué es? Tu protección. Y en el Salmo 27, pues viene a decir que Dios es su luz y salvación. Es decir, sumamos. Que sea tu luz. ¿Qué es que Dios sea tu luz? Quien alumbra tu camino. Quien aclara tus pasos. Que te hace entender las cosas. Que te alumbra para que no te pierdas, que te guía, que te salva. Así que al final es todo, ¿no? Pero yo quería que cojamos que tanto en uno como en otro lo que impera es la confianza de un corazón que se rinde a Dios. Si damos cuenta, en Efesios 6:10 dice, no lo busquéis, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí o no? Esto lo dijo también Pablo. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Así que fortalécete, levanta esos muros seguros en tu vida de que Dios está contigo, de que Él subirá todas las cosas, de que Él no te desamparas, de que Él te defiende, de que Él es tu recurso, de que Él te nutre, te provee muros de fe, muros de confianza. Y dice, quiero irme a una parte del Salmo 18, vámonos otra vez para allá. Primero clama, te amo. ¿Hay alguien que ame aquí a Dios? Amén. ¿Sí? ¿Por qué le amas? ¿Por qué amas a Dios? Sí, Él nos amó primero. Ok. Pero tú, ¿por qué amas a Dios? Porque le temo y porque creo en Él y ¿Por qué? porque he puesto en Él. Porque me salvó y me trajo su luz, ¿verdad? Claro. Porque tú vas a ver si tú confías en Él. Porque la relación con Dios te hace amarlo. Yo no puedo decir te amo, Padre, si realmente no le amo. O sea, no sale, ¿no? Si tú a alguien, si no te puede salir, te amo. Cuando yo hay gente que no la amo así. Oye, mira, me alegro por tu vida, pero no es ese amor, ¿no? Como un hombre puede decirle a Dios te amo. Qué poético, ¿no? ¿Eh? Que nos digan sobre todo los hombres, ¿verdad? Eso de decirle a otro hombre, ¿no? Te amo, ¿no? O sea, a Dios, ¿no? Resulta extraño esto, ¿no? Pero el amor viene de la relación con Él. Tú amas a una persona cuando la conoces. Tú amas a una persona cuando mantienes contacto con ella. Tú amas a una persona cuando ves sus gustos, cuando ves quién es. Así que David estaba teniendo una relación tan íntima con Dios que salió de su boca, te amo. Y entonces se convierte Dios en el centro de su corazón. Se convierte en todo lo más perdurable, más grande, más fuerte, como un castillo, como una fortaleza, como una roca. ¿Sí? Se convierte en su centro, en el ser de su admiración.
Qué vínculo tan hermoso, ¿no? Y sobre todo vemos a David, un hombre humilde como para reconocer su estado espiritual. Y es que vemos en estos primeros párrafos de Salmo 18 que cuando él invocaba, algo sucedía. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Por eso es que David a la final salía de todas. Seré salvo, o sea, como algo futuro, como algo que Dios lo hacía constantemente. Cuando tú invoques a Dios, Él te salva. Como esa palabra que dice Jesucristo, el que invocare mi nombre será salvo. ¿Ven? ¿Te relacionamos con la palabra? Jesucristo dice, el que invocare mi nombre será salvo. Pero claro, entendemos que salvo es que cuando ya estemos en el otro lado, salvo cada vez que tú tengas una situación de peligro. Salvo cada vez que tengas un enfrentamiento demoníaco. ¿A quién tienes que invocar? ¿A quién tienes que invocar? A Jesús. ¿A quién tienes que invocar? A Jesucristo. Y serás salvo. ¿Qué quiere decir que te salva? Que te saca de esa situación. Amén. Que te pone en lugar seguro. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Invocarlo. Voy a llamar a Ima. Bueno, también puede ser. Vamos a llamar. Voy a llamar a Jesús. Amén. Y seré salvo de mis enemigos. O sea, ante el temor, ante la angustia, ante cualquier situación en nuestra vida, ¿a quién invocamos? A Jesús. Si tú lo haces con fe, si tú lo haces con fe y lo crees, Dios se hace presente ahí, ahora, en ese momento. Amén. ¿Qué pasa? Que algunas veces vemos a Dios como muy lejos. O como, no confío, no creo que Dios venga. O tal vez esto no sea verdad. Si tú crees, es. En cualquier situación de peligro que invoques al Padre, en el nombre de Jesús, se hace presente. Jesucristo, ahí está. Amén. Y vemos cómo dice la palabra: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Por qué? Porque normalmente es como el enemigo trabaja. Ligaduras del Seol me rodearon. ¿Qué son las ligaduras? Y me tendieron lazos de muerte. Estos son los típicos lacitos, ligaduras que el enemigo pone en la vida de los creyentes. Que tú no las ves, ¿verdad? O las vemos, a no ser que tengas visión espiritual. Pero te está diciendo que la muerte viene a por ti. Porque por eso estaba David llamando a Dios. Se sentía desgraciado, desanimado, angustiado, temeroso, tenía miedo, tenía de todo. Depresivo. Él estaba viviendo en su alma, en sus carnes, la perversidad, la maldad. Sufría, tenía dolor. Estaría en tensión. Y entonces David, que se ve en esa situación, porque saben, el miedo, la angustia te ata. No puedes comer,
¿sí? Algunos no pueden salir a la calle. Son ligaduras. ¿Por qué no puedo salir? Y se acercan y no puedo. No puedo comer, porque yo tengo hambre, pero no me permite. Esas son las ligaduras del enemigo. El enemigo te hace sentir su propósito. Quiere llevarte a su terreno, que es la muerte, porque Seol es la muerte, ¿no? Te está matando. Bueno, la palabra de Dios dice que el diablo viene a matar, a destruir, ¿sí o no? A robar, ¿sí? Entonces, esas son batallas que son internas, que muchas veces estoy en batalla, pero la gente no lo ve. ¿En qué batalla? El ajetreo de la calle, no, son batallas internas. Mucha gente no sabe que está siendo atribulada por esto. Y van a médicos y toman pastillas y toman un montón de cosas. Lo que no saben es que tienen ligaduras y ataduras de la muerte. Que cuando se cortan, que cuando Dios te liberta, ¿cómo es la persona? Libre. Libre. Amén. Y entonces cuando Dios te liberta, ¿a quién le va a dar las gracias? ¿A quién le va a darle la gloria? ¿A quién le damos la gloria? Y entonces, ¿qué tienes ganas? ¿De qué? De cantar a Dios, de adorarle. Amén. No le crean al diablo, hermanos. Que no hay lugar de donde Dios no nos pueda sacar. Amén. Y dice, en mi angustia invoqué a Jehová. ¿A quién tenemos que invocar? Y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su santo templo. ¿Desde dónde te escucha? Desde su santo templo. Venimos delante del trono de la gracia. Amén. Tenemos acceso ya. Amén. Directamente. 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 Directamente en el nombre de Jesús. Yo entro disparado. En el nombre de Jesús. Yo entro. Amén. David estaba en el Espíritu, pero no tenía a Jesús todavía. No tenía a dónde aferrarse como un abogado. Hoy tenemos nosotros al abogado. Amén. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Y dice, la tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz. Santo. ¿Saben lo que es eso? Estaba aireado. Dios mío. Dios se enfada, Santo. pero de todos los hijos. Se enfada de cualquiera. Dios se indigna de cualquiera. Dios no se levanta a defender a cualquiera. No se equivoquen. ¿A quién va a defender el Padre? A sus hijos que estén, ¿de dónde? En obediencia, porque dice la palabra que el que está en desobediencia sufre la ira del Padre. ¡Ay! Entonces, Santo. Dios mío, santo. entonces Dios se levanta a defender ¿a quién? Al Hijo obediente. Al Hijo que quiere hacer la voluntad del Padre. Al Hijo que reconoce quién es su Padre. Al Hijo que camina como el Padre quiere. Entonces, cuando me dicen este salmo, no cojan un salmo, una persona impía. Que como cojan este salmo, una persona impía, lo que le va a caer encima ni lo digo. Esto es para los hijos de Dios. Digan conmigo, esto es para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios.
Y entonces dice la palabra, estamos viendo primero a David en este Salmo 18, ¿les parece largo? En este Salmo 18, primero está diciendo David quién es Dios para él. Segundo, está diciendo cómo él se encontraba. Luego está diciendo que Dios se levantó ¿a qué? A defenderlo. Luego está diciendo, sí, que envió sus saetas, sus relámpagos. Amén. Ahí hizo una reprensión. Ahí no reprendes tú. Ahí es el mismo Dios reprendiendo los principados, las potestades y aquello que se esté moviendo en lo oculto para ayudarte. Aquí vemos que es el mismo Dios el que levanta guerra contra aquello que injustamente esté trabajando en tu contra. Y dice que ahí es donde Dios hace así y te saca. Porque ¿dónde está el pozo cenagoso? ¿Dónde están esos lugares que dice aquí la palabra? En el 16 dice, envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas. ¿Qué aguas son esas? Aguas de angustia, de perversidad. Las aguas tormentosas, tenebrosas. Dice que hizo así, los sacó. Viene Dios y te rescata. Amén. Pero tú te tienes que invocar. Y dice que aquí me libró de mi poderoso enemigo. Quiero que veáis. Leemos. Y de los que me aborrecían. Aborrecimiento es odio. Digan conmigo, odio. Dios te libra de los que te van a aborrecer y te odian. ¿Y quién es el que más te aborrece y te odia a ti? El enemigo. ¿Quién es el que más te odia y te aborrece? El enemigo. El adversario. No hay persona. No hay ser, no es persona. Eso quisiera él. No hay ser que más te aborrezca y te odie que el propio enemigo. Todo el que te odie tiene al enemigo en sí. Todo el que te odie tiene al diablo dentro de sí. ¿Te lo digo mejor así? El que tiene odio en su corazón tiene un espíritu maligno. ¿Así? ¿O lo entendemos mejor? Vale. Entonces, el odio no procede de Dios. ¿Sí? Él dice que aborrezcamos cosas, que desechemos cosas en nuestras vidas, pero Dios no odia. ¿Sí? Así que, ¿quién te va a librar del enemigo? Jesucristo. Si estamos viendo este salmo, es un salmo espiritual totalmente, es un salmo de guerra. Nosotros le llamamos salmo de guerra, porque no se te van a presentar sino a través de personas muchas veces. Y por eso dicen, tengo enemigos. Esos enemigos están siendo manipulados por el enemigo. ¿Sí? Y dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. ¿En quién te tienes que apoyar? Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El lugar espacioso. ¿Qué es el lugar espacioso? Es cuando te saca de la angustia. Lugar espacioso, miren, es que ¿saben lo que pasa? Cuando uno está así, a veces le cuesta hasta respirar, ¿sí o no? ¿Hay alguien que le cueste respirar algunas veces? Cojan este salmo. Entiéndanlo, cómanselo, vívanlo, medítenlo. Y dice que lo sacó al lugar espacioso, lo libró
Y dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. ¿Por qué Dios tenía que recompensar a David? David le vemos aquí. Que va a recompensarlo por su justicia. ¿Por la justicia de Dios o la de él? Aquí David está diciendo, Dios me ha recompensado por mi justicia. ¿Por la justicia de quién? De David. Dios veía a David como un hombre justo. ¿Cómo Dios veía a David? Justo. ¿Sí? Y le dice, te voy a recompensar por tu justicia. Y porque tiene sus manos, ¿cómo las tiene? Limpias. Limpias. ¿Cómo tenía las manos David? Entonces, ¿Dios está obrando para defender a todos? Aquí estamos viendo un parámetro. Aquí estamos viendo que hay un parámetro de defensa de Dios hacia una persona. Y es que Dios te vea, que Dios te oiga, que tú tengas tu confianza en Dios, que tú ames, que haya una relación, ¿sí o no? Yo quiero que veáis los parámetros, porque los salmos no los podemos coger y utilizar como si fuera una coletilla. Y eso es lo que pasa en la guerra. Un hijo de guerra que dice que es un guerrero y no tenga comunión con Dios, y no conozca a Dios, no tenga una relación íntima con Dios, no haya nacido de nuevo, no puede guerrear. ¿Saben por qué? Porque va el enemigo a por él y Dios no va a levantar un dedo. No levanta un dedo. ¿Por qué? Porque en su corazón hay iniquidad, porque en su corazón hay pecado, porque en su corazón... ¿Me entienden esto? Entonces Dios dice, ay. Oye, ¿entienden esto? El ámbito de la guerra y que Dios defienda a un hijo, tiene que haber. Quiero que lo aprendan y lo sepan. Tiene que haber en el Hijo de Dios una integridad, un corazón limpio. Porque no puedes tener unas manos limpias si no hay un corazón limpio. ¿O no? O pueden ir... Esto va a hacer que hagas esto. Tu mano no responde si no hay un corazón limpio. Le estaba hablando que sus acciones eran limpias. Dios veía a David como un hombre íntegro, como un hombre que amaba a Dios, lo reconocía, lo respetaba y aceptaba su destino en 20 años. Aceptaba lo que le estaba pasando, pero también sabía que era el único que podía sacarle de su situación espiritual. Y él se apoyaba en Dios, no se apoyaba en otra cosa que no fuera el Padre. Él es nuestro médico, Él es nuestro sanador. Eso no quiere decir que no se pueda acudir a los médicos. Cuidado, que a veces vienen muy bien para mandarnos ciertas cosas y para cuidarnos. Pero estamos hablando del ámbito espiritual y muchas de las cosas que nos transcurren están relacionadas a este ámbito. El cristiano tiene que saber que nuestra lucha es hasta que venga Cristo. Que tendremos momentos de gloria, de victoria, y tendremos momentos de tribulación. Que tendremos momentos en los que vamos a tener que sacar nuestras armas. La palabra, el poder de la sangre de Cristo, la fe. Vamos a tener que sacar todas las armas que tengamos. Porque vienen tiempos de tribulación, vienen tiempos de temor, vienen tiempos... Sí, ¿qué vas a hacer cuando pierdas un trabajo, cuando pierdas a tus amigos, cuando pierdas a tu familia, cuando no quieran nada que ver contigo? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde te vas a apoyar? En Él.
Entonces, Dios, ¿qué estaba viendo? ¿Qué estaba viendo papá en David? Estaba viendo un hombre que se consagraba a él, un hombre que quería alinearse al Padre, un hombre que solamente era que David le llamaba y el Padre lo sacaba. El Padre lo libraba, ¿sí? Y entonces hay aquí una relación de unidad, de amor, de confianza en Dios. Y entonces Dios ve el carácter de David, ve el corazón de David y a ese le defiende. A ese le defiende. Y dice, seguimos. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, porque vio quién era David, su justicia, y aquí tenemos la respuesta. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, en el 21, y no me aparté impíamente de mi Dios. No se apartó para hacer el mal. Qué importante que no nos alejemos de Dios. ¿Saben? Porque cuando uno se aleja de Dios, ¿quién va a estar esperándote ahí? El enemigo. Justamente es lo que quiere. Si te aparta, te va arrinconando de él, ¿sí? Ahí es cuando no se aparten de Dios. No se aparten. Búsquenlo en todo tiempo, en todo momento. Búsquenlo. ¿Sí? Porque este es el corazón de un hijo que reconoce quién es Dios y que va a ser defendido por el Padre. Ese que ama a Dios, ese que se mantiene en la justicia de Dios, ese que limpia su vida, ese que confía y se apoya no en su sabiduría, sino en Dios, en su palabra, y ese hijo que busca esa relación íntima con Dios, que persevera en fe en Él y que le busca en todo momento y en todo tiempo, que no va a depender de lo que otros hagan, o cómo esté el tiempo, o cómo estén las circunstancias, o cómo vengan los momentos, ¿sí? Que va a tener ese respaldo de Dios. Si Dios te ve íntegro, tú vas a tener respaldo de Dios. Estés donde estés, vaya donde vayas. Él te sacará. Tenga la confianza que Él te librará. Amén. Y dice la palabra, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. O sea, David no hacía las cosas con maldad. ¿Hay alguien aquí que haga las cosas con maldad? Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Di conmigo, mi Dios me ve. Mi Dios me ve. Mi Padre me ve. Mi Padre me ve. No hay nada oculto para Él. No hay nada oculto para Y Él me va a recompensar. Y Él me va a recompensar. ¿Te va a recompensar? Amén. Espérate, equitativamente, ¿conforme a qué? A mi justicia. Conforme a lo que tú hagas. Conforme a los mandamientos que tú cumplas. Dios te va a recompensar. Dios es bueno. ¿Qué bueno es Dios? Maravilloso, porque lo es. Pero dice que, fíjense, Dios es equitativo, conforme a como tú te comportes, a como tú obres, a como tú hagas. Si generoso, generoso. Si amoroso, amoroso. Si defensor, defensa. ¿Se dan cuenta? Va a depender de cómo tú obres. Conforme a tu justicia, tú recibes la recompensa. Si yo soy un ingrato, ¿voy a recibir recompensa de Dios?
Si yo soy un ladrón, voy a ser. Si yo soy una usurera, voy a recibir recompensa de Dios. ¿Me va a defender mi Padre? Queremos recompensa sin ser equitativos. Queremos recompensa, queremos que Dios nos proteja, queremos que Dios nos saque de las situaciones cuando nosotros no estemos haciendo lo que el Padre quiere. Pero aquí David le dice, le voy a recompensar porque he visto cómo obra y a este hijo yo lo levanto. A este hijo yo lo ayudo. A este hijo yo lo saco de donde sea. A este hijo yo le voy a dar. ¿Sabe cómo lo recompensó? ¿Sabe cómo lo recompensó? Porque defenderlo no fue una recompensa solo. Que Dios te defienda, que Dios te proteja, no es solamente una de las cosas con las que Dios te recompensa. Por tu gratitud, por tu amor hacia Él, por tu fidelidad a Él. No solamente es que Dios te defienda y te proteja de tus enemigos. Trae otro tipo de recompensas. En el Salmo 18 acabamos de leer algo. Y es que dice, en el 43, me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió, al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. ¡Viva Jehová! ¿Qué le estaba diciendo? No solamente David recibía el socorro, eran cortadas sus ataduras, sus ligaduras, era librado de sus enemigos, era defendido del mismo diablo, de hombres violentos, porque él era así, sino que también Dios lo puso como cabeza. Dios le da, sí, autoridad. Dios le da posición. Y hace que hasta los que estén a su alrededor lo oigan. Lo oigan y se sujeten a Él. Que se sujeten a Él. Se sujetan las personas a ti. ¿Quién hace eso? Eso es Dios. Cuando tú eres con esas actitudes, con esa obediencia, Dios te va a recompensar haciendo que otros se sujeten a ti, que otros te obedezcan, que otros te sigan. Que otros te reconozcan. No hay un reconocimiento sino dado por Dios. ¿Quién hace eso? Es Él, con su gracia. Es como cuando dice, si tú te humillas, yo te recompensaré en público. Entonces Dios dice a este hijo, a esta hija, sí, yo haré con su vida que otros estén bajo su cuidado, estén bajo su asignación, porque ya es el mismo Dios y en autoridad levantando. Dice entonces que hasta lo puso por cabeza de la nación, lo levantó como rey. Y hizo que otros le oyeran y se humillaran a sus pies. Y no se está tratando de humillarse, de tirarse, sino de reconocer quién era David. Muchos te van a reconocer. ¿Me entienden esto, lo que estoy hablando? En este salmo estamos analizando más de lo profundo de un salmo de guerra. Muchos cuando... y no saben por qué. Y el por qué es este. Porque eres obediente al Padre. Y tú pías.
y el Padre corriendo te auxilia. Y tú pías de pollo. Y entonces el Señor es el que va a hacer que otros te reconozcan a ti y se sujeten a ti. Y todo esto, quien lo está haciendo es Él en ti. ¿Quién es Dios? Y dice, ¿quién hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas? ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce? ¿Qué está diciendo aquí David? El Padre va a hacer que esta persona esté en la altura, en el nivel que sea, ¿sí? Va a hacer que esta persona esté segura, confiada. Y va a hacer que esta persona tenga la capacidad de moverse en cualquier situación en su vida. Sea el terreno que pise, sea el lugar a donde vaya. Dios va con él. Dios va con ella. Le hará saltar por encima de las circunstancias. Va a hacer que sea una persona adaptable al entorno. Por eso dice que hará sus pies como de cierva. ¿Se dan cuenta? Dios te va a mover de una manera en la que ni tú mismo o misma te darás cuenta de que puedes superar las cosas, pero es Él a través de ti. Los pies como de cierva, saltando peldaños, dicen. Te hará andar por terrenos, por situaciones tan complicadas. Pero Él será el que te ayudará y te pondrá en esos niveles, los que podrás lograr. Te adaptarás a la situación, a la circunstancia, al mover que tengas. Amén. Hace de ti un guerrero. Amén. Que por donde camine no te impedirá, no se impedirá tu caminar, no se impedirá la altura que Dios quiera llevarte. Nadie lo va a poder impedir. A donde Dios te quiera levantar, nadie podrá contra ti. Porque es Él el que te lleva a esas alturas. Y dice que te adiestra las manos para la batalla. Y Dios me está adiestrando. Dios me está adiestrando. Dios me está preparando. Pero dice para entesar el arco de bronce. Amén. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te hará entesar, ¿para qué? Para entesar el arco de bronce. Ustedes saben, un arco de bronce es muy duro, es muy pesado. Dios te va a adiestrar para que tengas fuerzas sobrenaturales. Amén. Porque entesar un arco de bronce es muy fuerte, es muy duro. Y viene una mujer aquí con un quencle que es una... Y quieres hacer así, ¡ay, no puedo! Pero ¿cómo hace Dios? Que te prepara para la batalla. ¿Cómo te va a preparar? Dándote fuerzas en mitad de las circunstancias. Amén. Dándote valentía para afrontar las situaciones. Eso es adiestrarte. Hago ejercicio. ¿Cómo te va a adiestrar para la batalla? Metiéndote en ella. Amén. Si tú no estás en batalla, no puedes estar adiestrado.
¿O no? Amén. Amén. ¿Qué hace Dios? Te mete en la prueba. Toma, hijo, te achucha allá. Y ahora empieza a pelear. Empieza a pelear. Ay, no quiero. No quiero. Empieza a pelear. Todo eso para entesar el arco de bronce. ¿Todo eso para qué? Para fortalecerte espiritualmente. Di conmigo, Señor me va a fortalecer espiritualmente. El Señor me va a fortalecer espiritualmente. Y por lo que estés pasando, ¿es para qué? Para que tú te hagas fuerte. Amén. Te tiene que adiestrar, ¿cómo? Pasándote por la situación donde tú tengas que pelear con el enemigo, donde tú tengas que pelear con el miedo, donde tú tengas que pelear con la ansiedad, donde tú tengas que pelear con las personas que se levantan contra ti. Dios te tiene que adiestrar así para sacarte del miedo, para sacarte de la angustia. Tiene que meterte en situaciones donde tú vas a levantarte en el poder de Dios. Si es que Dios está contigo, tú te vas a levantar en el poder de Dios. Tú te vas a levantar con Dios de tu lado. Declarando la palabra, peleando, ordenando a los cielos y a la tierra que todo lo que se esté moviendo en tu vida tiene que ser sacudido. Si no hay entrenamiento, no vas a poder entesar ese arco. Si queremos el camino fácil, no hay victorias. No hay victoria sin peleas. No hay victoria sin guerra. Y muchas veces, ¿cómo peleas? Pues detrás de toda victoria hay que adorar a Dios. Digan conmigo, tengo que adorar a mi Padre. Tengo que adorar a mi Padre. Tengo que adorar a mi Padre. Y muchas veces tú vas a hacer la guerra espiritual y la vas a hacer cantando. Amén. Y Dios te dice, no solamente quiero que tengas un corazón como el de David. No solamente quiero que seas un hijo obediente, que te alinees en mi palabra. No quiero que tengas un corazón solamente íntegro, sino que respondas a los demás de esta manera. Va y dice en el 18. Santo. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con él limpio. Y severo serás para con él perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y mirarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Pero miren, quiero que vean que Dios dice cómo quiere que pagues a las personas que están a tu alrededor. ¿Cómo quieres que te muestres? No está hablando este salmo solamente de cómo quiere Dios que te muestres ante Él, sino como también te tienes que mostrar con los demás. Con el misericordioso. Misericordioso. Con el limpio e íntegro. Íntegro. Limpio e íntegro. ¿Y con el impío y perverso? Severo. Severo, severo, severo. Yo ahí dije, Dios mío, palabra severo, severo, severo. Una persona severa, ¿qué es? Rígida. Es una persona rígida. Es una persona que se mantiene recta. Es una persona que dice la palabra que es, lo voy a buscar, contundente, puro, firme. Porque viene de la palabra en hebreo titbarar. Titbarar. Me fui al hebreo. Titbarar. Y titbarar significa firme, contundente, puro. O sea, sí, que tú tienes que seguir siendo el que eres, aunque el otro sea un perverso. Tú tienes que tratar al otro, ¿sí?, con firmeza.
¿Tú me tratas a mí con perversión? ¿Tú eres un perverso? ¿Tú quieres mi maldad? ¿Tú quieres maldad? Yo me mantengo como estoy. Yo soy íntegro. A mí, no. Yo me voy a mostrar con esa persona firme en mis convicciones, en mi Dios, en quien he creído, en sus mandamientos. Que tú eres un guarrete, sigue tú. Yo sé quién soy. Amén. Amén. Y esto es como Dios quiere que también, no solamente hacia Él seamos, sino también hacia los demás. Este salmo instruye mucho. Esto tiene para sacar aquí, ni se sabe, estaríamos horas. ¿Se hace largo? Y dice, y humillará los ojos altivos. ¿Eso es promesa de Dios? ¿Es promesa de Dios? Hemos dicho antes que Dios, ¿qué va a hacer también? Que Dios te va a recompensar y humillarás los ojos altivos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor hará que aquellos que te miran así, con soberbia, viene papá y se encargará ¿de qué? ¿De qué? De humillarlos. No lo vas a humillar tú, los va a humillar Él. Porque Dios está en contra de que nosotros humillemos a nadie. ¿Ok? Pero el Padre de las luces, cuando tu comportamiento es el que Él desea, cuando tú tienes esa integridad, cuando tú te manejas en obediencia, cuando tú te manejas, sí, tratando a los demás como se merecen, a respeto, a misericordia, misericordioso, sí, cuando tú te comportas así, porque esa es la ley de la reciprocidad. Digan conmigo, ley de la reciprocidad. La reciprocidad. Entonces, cuando tú estás bajo esa ley, ese principio espiritual, entonces Dios dice, deja, ¿qué te han mirado? ¿Encima te han mirado con ojos así altivos? Espérate, que los voy a humillar. ¿A mi hijo? ¿A mi hijo? ¿Con soberbia? Y hace el Padre, espérate. Eso lo hace papá, di conmigo. Eso lo hace mi papá. Mira, eso habrá creído. Y hace el Padre, para acá que te cojo del pescuezo. Y lo humillan ante ti. Porque encima el Padre lo hace para que tú lo veas. Para que tú lo veas. No crees que no. Y tú dices, ay, pobrecito, qué mal lo está pasando. Déjate, que esa disciplina del Padre. Déjate que le está poniendo firme. Y entonces dice, contigo. Dice que tú encenderás mi lámpara. ¿Alguien quiere encender su lámpara? Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Amén. ¿Sabes lo que va a pasar? Cuando tú te metes con Dios, cuando tú peleas en el nombre de Jesús, cuando tú te enfrentas a los demonios, cuando tú caminas en obediencia, cuando tú dices, Dios es mi Dios, cuando tú no te dejas mover de la roca que es Cristo, cuando tú vives por y para Él, entonces, Dios dice, no hay quien te confunda. No voy a dejar que te pierdas. Te voy a alumbrar. ¿Sabes lo que va a traer? Dios es luz a tu vida. Es claridad para que veas las cosas mejor. Te va a hacer discernir. Te va a hacer ver en el Espíritu. Te va a hacer saber y entender la palabra.
¿Por qué? Porque al Padre le interesa que sigas aprendiendo, que sigas conociendo, que sepas las estrategias. Va a traer luz para que tú escudriñes y sepas cómo caminar. O sea, sé que el Padre te va a traer, digan conmigo, revelación. Revelación. Digan como hoy. Como hoy. Así que, ¿cuántas cosas buenas va a traer el Padre? ¿Cómo te va a recompensar? ¿Cómo el papá va a poner a los que te humillan debajo? ¿Cómo Dios va a hacer que otros se sujeten a ti, escuchen tus consejos, tu palabra? ¿Cómo va a hacer el Padre que te va a alumbrar para que tú sigas floreciendo, para que tú sigas creciendo, para que tú sigas alumbrando a otros? Y luego dice, con mi Dios desbarataré ejércitos. ¿Qué ejércitos son esos? ¿A qué se está refiriendo todo el tiempo? Es espiritual. Desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Desbaratar ejércitos, son principados, potestades, gobernar las tinieblas, etcétera, etcétera, etcétera. Asaltar muros. ¿Yo asaltando un muro? ¿Tú asaltando un muro? Eso quiere decir que con Él no va a haber nada que te frene. ¿Por qué hace un muro? Me encuentro con un muro, jolín. Con mi Dios asaltaré muros. No va a haber nada que te frene. No va a haber un obstáculo que pueda pararte. Cojan este salmo. Porque este salmo que es el que me dio el Señor en años. Me tiré 9 años de mi vida declarando este salmo. Y hasta hoy no lo expreso como hubiera deseado. Asaltar esos muros es saltar por encima del obstáculo, es saltar por encima de lo que hayan construido. No quieren que adores, yo adoro. No quieren que me levante a orar, yo me levanto. No quieren que tenga fe, me voy a levantar en fe. Muros de incredulidad, yo voy a creer. Con mi Dios, todo. ¿Entienden? No quieren que progrese, yo voy a saltar ese muro. Muro de división, yo voy a saltar ese muro de división y voy a traer unidad. Sea el muro que te pongan delante. Está hablando de muros que no pone Dios. Así que hay muros espirituales, ¿sí o no? Sí, sí. Yo salto por todo muro de depresión. Yo salto por todo muro de enfermedad. Con mi Dios yo voy a saltar este muro. Con mi Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque está garantizado. Amén. No hay nada imposible para Él. Pero eso es como decir, Dios es mi aliado. Con mi Dios, con mi Padre a todos lados, con mi Padre. ¿Amén? Amén. Y ya para que no se haga muy largo. ¿Hay alguien aquí que pueda declarar que Dios es su Padre? ¿Hay alguien aquí que pueda decir que Dios es su defensor, es su fortaleza, es su luz, es su socorro, es su libertador, es su salvación, Es mi salvación. es su apoyo? ¿Sí? ¿Es todo? Tú eres, Señor. ¿Es el que pelea por mí? Tú eres, Padre. ¿Hay alguien aquí que entienda y pueda decir hoy, declarar con su palabra, Dios moverá el cielo y la tierra por mí? Dios moverá el cielo y la tierra por mí. Dios moverá el cielo y la tierra por mí. Dios me saca, Dios me defiende, me saca de toda situación.
de toda situación de muerte. Dios me saca, Dios me defiende, mi Padre me defiende. Dios se moverá por mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso grande al Padre, porque grande y poderoso es Dios. Y después de una pelea, después de una guerra, alaben a Dios, denle la gloria, canten alabanza. Si todo el que está en guerra tiene que cantar a Dios, la guerra y la alabanza van juntas. Amén, Padre. Y este salmo te enseña que en cada parte él agradecía y decía, yo voy a alabar a Dios porque ha hecho grandes cosas, porque... Y en el Salmo 27 igual. Por eso Dios me relaciona a los dos. Algo que hubiera pasado ya, pero algo que es presente en el 27. Ambos, cójanlo como palabra que les fortalezca. Crean en Dios, crean en su poder, crean en su grandeza y que es el Padre que siempre está con nosotros. Y que lo que quiere y ve es como nosotros caminamos. Amén. Amén. Y que pasemos por lo que pasemos, ¿sí? El Padre nos está adiestrando. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Vamos a celebrar el cumpleaños de nuestra hermana. Amén. Gloria a Dios. Amén. Larguito, ¿no?